Danae, muy bien, mucho gusto tenerte aquí otra vez, muchas llamadas y pues 6 meses. Felicidades, Danae. 6 meses. Yo digo que ha sido un camino bastante interesante contigo, lo he disfrutado mucho. Entonces, cuéntanos por favor, ¿qué haces, quién eres? Y sobre todo, o sea, bueno, primero compártenos un poquito más sobre justo qué vendes y cuál era tu situación antes de entrar a trabajar conmigo. Bueno, yo soy Danaya Morales y me dedico al diseño de instalación de sistemas fotovoltaicos, es decir, paneles solares, a nivel residencial y comercial. Es decir, o sea, básicamente son todos los sistemas fotovoltaicos de pequeña escala. Y pues mi situación antes de entrar era muy preocupante porque yo no estaba vendiendo nada. Llevaba casi 6 meses o más, como 8 meses en los que ya no estaba vendiendo casi nada. Y bueno, o sea, yo me acuerdo que te dije que era, o sea, qué me llevó a tomar la decisión de empezar a trabajar contigo? Fue que era, o sea, o morir o ganar completamente, ¿no? O sea, porque si yo seguía sin tener ventas, pues mi empresa iba a quebrar completamente, ¿no? Porque las ventas dependen 100% de mí. Y pues no, ya 6 meses después el panorama, la verdad es que es muy diferente. Aprendí mucho, tengo mucho que aprender todavía, pero sí me cambió muchas cosas. Sí, que creo que sí, justo entraste con esta situación en donde tenías estaban entrando muchos leads, ¿no? Muchos prospectos, tenías muchas oportunidades, pero no llegabas a concretarlas, ¿no? O sea, como que dabas información, eras buena para eso, experta en tu tema, pero Ujú. partías de eso, ¿no? Como de explicar, decir, hacer, en vez de llevarlos a la toma de la decisión. Luego sucedió el cambio drástico de recibir muchos, recibir pocos, así que te pusiste aplicar el tema de seguimientos, prospección, cómo poder tú ir trayendo más leads y empezar a cerrar de esos, ¿no? Hasta tener meses mucho más interesantes. Entonces, de eso que comentas, ¿qué ha cambiado y cómo te sientes ahora con estos nuevos retos que pues llegan a partir de tus nuevos conocimientos, Danae? Híjole, pues retos hay muchos, porque también, bueno, también me di cuenta, por ejemplo, que recibía muchos leads y yo quería atender a todos completamente, ¿no? O sea, a todos les llamaba, a todos les marcaba, a todos les mandaba mensajes. Y también, digo, en este camino descubrí pues que no todos los prospectos eran para mí. Entonces ahí también digo, fue de los primeros aprendizajes, como descartando y como ir identificando quiénes sí son y quiénes son los clientes para mí. ¿Y Filtrar, qué otra cosa me preguntaste? filtrarlos, identificarlos más. Ahora con estos nuevos retos, porque sé que tienes nuevos retos que antes no tenías ni veías venir, Ujú. ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando con este nuevo conocimiento? Híjole, pues retos sí hay muchos, porque te digo, mi tiempo, o sea, antes como tenía muy pocas ventas, pues o sea, con un proyecto, pues me pasaba ahí un mes, 2 meses, un mes y medio más o menos, lo que durara el proyecto, y me dedicaba solo a ese proyecto, ¿no? Entonces era como ya se lograba la venta y iba paso por paso haciendo las cosas. Entonces, Eh, de pronto empecé a tener como mucho más trabajo y fue uno de los grandes retos, el tiempo, ¿no? Que ya no me da tiempo de vender. O sí, el tiempo a mí me sigue fallando mucho, o sea, he mejorado mucho, he aplicado también muchas herramientas que sabía que existían, pero ni siquiera como que las había investigado bien y sabía que me eran de utilidad porque realmente no las necesitaba, porque al no tener tantas ventas, al no tener trabajo, pues no necesitaba como tal una agenda para llevar las llamadas o cosas así. O sea que es un happy problem, porque al final lo que sucedió es que empezaste a vender tanto que ya necesitas más manos, quien te ayude a responder, quien te ayude a operar, ya tienes una vendedora, ¿no? Alguien que te ayuda, que además ya tienes la capacidad de capacitar, de decirle, oye, mira, hazlo así, a ver qué está pasando, tu seguimiento está débil. O sea, ya avanzaste en 6 meses, que no es tanto tiempo, ya estás en un punto en donde, pues, ya hay más cierres, ya hay más trabajo. O sea, el negocio tiene que seguir creciendo, lo cual es positivo, ¿no? Y va a seguir creciendo. Sí, sí, o sea, en cuanto a que estaba recibiendo muchísimos leads y luego dejé de recibir y luego dejé de prospectar
Y empecé a recibir otra vez, que ya es como mucho más selectiva la campaña. O sea, siento que de los leads que recibo, ya mi porcentaje de cierre es mucho más alto. Les digo, sí quisiera recibir más leads, obviamente, pero y seguir cerrando, pero, o sea, siento que sí hice más eficientes mis cierres. Definitivamente sí. Bien, ya tienes más control. Sí, totalmente. ¿Qué crees que hubiera pasado, Danae, en tu situación, en el negocio, si hubieras tomado la decisión cuando hablamos de no ir adelante? Si te hubieras quedado en ese punto. No, ya, o sea, ya no podía. O sea, hubiera quebrado así tal cual. Hoy no existiría. Kickapoo Energy hoy no existiría. ¿Tú crees? Pues sí, puede ser, Sí, va. Sí. sí, porque sí, o sea, yo sí estaba en el punto, o sea, financieramente podía haber aguantado, no sé, 4 meses más a lo mejor, pero sobre todo emocionalmente yo ya no, o sea, porque recibía leads y no sabía qué hacer. O sea, en lugar de emocionarme porque recibía gente, ya me preocupaba mucho porque yo, o sea, yo ya pensaba así como, no, es que para qué les hablo si no sé qué decirles, que al final me van a decir, ah, sí, luego te hablo. Y, o sea, entonces ya era como muy frustrante y angustiante recibir tantos leads y no saber qué hacer con ellos. Se estaban Entonces yendo, decía, ¿no? bueno, Como un sí, saco roto. evidentemente tengo un problema yo, pero ya no sabía cómo resolverlo. Entiendo, sí, sí, me acuerdo. Y eso que dices es muy interesante porque al final, como bien lo dices, tal vez tenías ahorros para aguantar 3, 4 meses, no sé, había dinero, pero tomaste la decisión de Ujú. usar ese dinero para apurarte a vender más y levantar el negocio, a diferencia de mejor me lo guardo y pues lo voy usando como se pueda, ¿no? Entonces, alguien que está escuchando, que está viendo esto, está incierto, está en una situación donde no le queda mucho, pero no sabe si ir adelante en este programa, trabajar conmigo, ¿qué le dirías, Dana? No, que sí lo hagan. O sea, lo súper recomiendo de verdad. O sea, a mí me cambió literal, o sea, ya sé que suena así como anuncio, pero a mí sí me cambió la vida, porque no solo cambió mi negocio, sino cambió mi persona, cambió, pues, cambiaron muchísimas cosas, Isra. O sea, mi dinámica de la vida, muchas perspectivas que yo tenía de algunas cosas, las cambió, hábitos y bueno, o sea, obviamente, pues, el negocio está mucho mejor. Entonces, yo les diría que sí, que si les queda poco dinero lo inviertan. Y te acuerdas que yo te dije, es que me da miedo, justo, y me daba mucho miedo a mí no poder después pagarte, ¿no? O sea, es lo que a mí me daba mucho miedo. Y justo fue como lo que dije, no, o sea, mi primer como incentivo fue, tengo que conseguir el dinero para poderle pagar a Israel. Y como que de ahí me agarré y pum, o sea, y cuando me di cuenta que sí pude, o sea, porque yo literal en el primer mes que empecé a cerrar, siguiendo todo lo que me íbamos trabajando, conseguí el dinero. Entonces dije: "Guau, o sea, sí, sí, o sea, sí puedo". Entonces ya de ahí me seguí y bueno, ahí tuve yo mis altibajos, pero ya ese fue tema mío, ¿no? Nada más. Entonces, Sí, inviertan el dinero. claro, o sea, al final, como dices, son altibajos, pero son normales. Tapas por acá, pero se abre por acá, pero tapas. Creo que fuiste resolviendo en el momento y sobre todo te demostraste que tenías todo, ¿no? O sea, al final yo te doy las herramientas, yo te digo qué hacer, te doy eso, pero no sirven de nada si pues las ves por ahí y listo. O sea, tú fuiste a aplicar de inmediato, ajustar, me hacías preguntas, me enseñabas tus llamadas y todo eso fue lo que ayudó a que te apuraras. O sea, tú ya estabas segura que tenías un producto que se vende bien, que la gente necesitaba, solamente no sabías cómo ayudarlos a tomar la decisión y con ese ajuste, pues ahora ya hay más de los que puedas malabarear tú solita. Así que Justo, mucho es sí. por ti. Sí, porque me frustraba mucho saber que tengo un producto que es como, o sea, no es moda, pero es como, o sea, es un producto que se está utilizando muchísimo y cada vez se utiliza más y más y más. Y me frustraba mucho como decir, bueno, o sea, es que no estoy vendiendo algo obsoleto, ¿no? Entonces, Sí, me frustraba mucho eso. muy bien, Ana. Pues lo has hecho muy bien, vas muy bien y eso va a seguir creciendo, sin duda. Pues sí, o sea, de pasar a no tener casi nada de ventas y estar en el límite de decir, o me quedo o cierro, o sea, ya hoy tengo el mejor año de toda la historia de la empresa Qué gusto, muy bien. y falta todavía que acabe el año.
exacto, todavía falta que acabe el año y se viene el 2025, que va a estar todavía mejor. Sí, sí. Buenísimo, Danae. Muchas gracias. Gracias por tus comentarios. A ti, Isra, gracias por todo lo que aprendí. Un placer.